Hola, soy Andrés con el primer blog de la clase de procesos metabólicos, respondiendo a la pregunta de ¿qué es vida? Bueno, para empezar, podríamos definir o responder esta pregunta desde distintos puntos de vista, desde distintos campos: la filosofía, las ciencias humanas, la química, la física. Pero vamos a concentrarnos un poco en lo que vendría siendo la biología como tal. Entonces, antes de responder a esto con un poco más eh, de exactitud, podemos recordar lo que sabemos de qué es la vida, qué es lo que nos han explicado nuestros maestros en la escuela, en la secundaria, en el bachillerato, sobre qué es la vida. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que siempre me dijeron que los seres vivos, o la vida, son aquellos que están formados por células eh, y que están dentro del ciclo de la vida, o sea, nacer, crecer, reproducir y morir. Y ahí muere. Eso es lo que nos han enseñado normalmente sobre qué es la vida, y de hecho está bastante bien. Es algo concreto, un poco resumido, pero incluso llega a ser un poco simple en ciertas cosas. Pero entonces, para entender bien qué es algo, también debemos saber qué no es. Entonces, para definir qué es vida, debemos definir qué no es vida. Entonces, efectivamente, los seres vivos, la vida, está formada por la célula, eso lo tenemos bien claro. Todos los seres vivos están formados por la célula, y aquellos que no, técnicamente, no son seres vivos. Eh, ¿Cómo sabemos esto? Porque como científicos definimos el inicio de la vida cuando aparece la célula, que en este caso sería lo más antiguo que conocemos es LUCA, Last Universal Common Ancestor, que es un conjunto de células que vendrían siendo las primeras células, los primeros seres vivos. Si vamos a decir qué no es vida, podemos irnos a lo más simple, no lo más simple, sino lo más conocido, lo más en boca ahora, justo con la pandemia, que son los virus. Los virus no son seres vivos justamente por esto, de que no están formados por células, no están compuestos por una célula como tal. Eh, Ahí vendría alguien, no sé, que sepa un poco de química y nos diría, los seres vivos están formados o la vida está formada de átomos, de macromoléculas, y efectivamente sí, la vida, los seres vivos están formados de átomos y macromoléculas, al igual que, átomos forman toda la materia existente y macromoléculas forman un montón de cosas, pero que no necesariamente son vida, no son seres vivos. Por ejemplo, los virus. Los virus están formados por proteínas, que vendrían siendo un tipo de macromoléculas, en general proteínas, pero no son seres vivos. Y una de las respuestas es porque no tienen una célula que los recubra. eh, y aunque tengan material genético como las células, como los seres vivos, no tienen una célula, y algo muy importante es que no pueden realizar sus procesos metabólicos por sí mismos. De hecho, técnicamente no tienen procesos metabólicos. Eh, y ahí es cuando vamos al siguiente eslabón de qué podría ser la vida, cómo podemos definir la vida, y es que los seres vivos, lo que es vida, realizan procesos metabólicos de distintas maneras, distintos procesos metabólicos, pero el punto es que los realizan, y esos procesos metabólicos son los que permiten ese ciclo de la vida, ese círculo de la vida que tantos conocemos, que es el nacer, crecer, reproducir, morir. Porque incluso hasta para morir necesitas realizar procesos metabólicos. Hay un proceso metabólico que se llama la muerte celular, que es cuando un organelo de la célula, se me escapa el nombre en este momento, empieza a liberar unas sustancias que son las que dan la muerte celular, y son las que empiezan la descomposición de las células. Y es un proceso metabólico. Otra cualidad de la vida, desde mi punto de vista como estudiante de biología, es la capacidad de evolucionar. Si nos vamos a lo que dije hace un momento de ese conjunto de células, de esos conjuntos de organismos unicelulares, de ahí venimos todos. Eh, Porque si nos ponemos a pensar, los seres vivos que hoy estamos en la Tierra, plantas, animales, bacterias, todo, es protistas, todo, venimos de ahí, y representamos el 1% de la vida que ha existido en nuestro planeta.
Es decir, que el 99% de las especies de seres vivos ya se extinguieron. Ejemplo, Luca. Y de ahí venimos. Entonces, la capacidad de evolucionar, ya sea cual sea el mecanismo, ya sea selección natural, etcétera, azar, suerte, es algo innato de los seres vivos, de lo que es la vida, la capacidad de evolucionar, adaptarse. Y es algo que no tiene la materia, lo que no está vivo. Porque, por ejemplo, alguien puede venir y decir, evolucionar es cambio, y si yo parto una roca, esa roca está cambiando su forma, por ende está evolucionando. No, no es así. Es un poco más complejo y no lo vamos a explicar acá. Pero bueno, el punto es que ahí llega nuestra definición de qué es vida y qué ya no es vida. Sin embargo, como todo en las ciencias biológicas, no es una ley inamovible, no es algo que es sí porque sí. Porque como sabemos, en la biología, al menos, en las ciencias biológicas, todo es un proceso constante de cambio. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en la definición de qué es vida, hablamos de estas características metabólicas, incluyendo, por ejemplo, lo que vendría siendo la muerte, el proceso de morir. Pero hay seres vivos, específicamente uno me llama mucho la atención, es una medusa, que se me fue el nombre en este momento, que no técnicamente, nunca muere, porque tiene un proceso metabólico tan, tan impresionante que es, digamos que rejuvenece, revive, en lugar de morir, renueva sus células. Y bueno, hay que hablar del proceso del ciclo de la vida de las medusas para entender mejor. Se vuelve a transformar en pólipos, que digamos es el principio de la medusa. Renueva sus partes y nunca muere, es impresionante. Pero bueno, el punto es que hay gaps en nuestra definición, en mi definición de qué es vida. No es algo 100% exacto y por el momento en ninguna definición lo es. Pero eso es lo que podemos decir. Están formados de células, evolucionan, realizan procesos metabólicos, eso es súper importante. Pero hasta ahí llega, entonces, ¿qué más podría ser vida? Esa es la pregunta. ¿O cuál podría ser otra definición de vida? Hablando del campo de las ciencias. Pero bueno, eso sería todo por el primer blog de la clase de procesos metabólicos, contestando a la pregunta, ¿qué es vida? Gracias.